siento alegre de saber que Dios en su misericordia y en su amor nos ha dado instrucciones de cómo vivir. Nos ha dado instrucciones de cómo vivir una vida totalmente cristiana. Eso es lo que sin lugar a duda hace Santiago en esta carta. Esta carta es un manual, es una guía sobre los principios que deben regir la vida cristiana. Y yo me gozo con ello. No sé si se alegra usted de que a través de la palabra del Señor podamos recibir el consejo directamente de Dios. No son palabras vacías, sino que son palabras santas, son palabras puras que iluminan nuestro camino. Y yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque Dios no nos deja en la ignorancia acerca de lo que le agrada y acerca de lo que Él promete hacer por nosotros y en este peregrinar hasta llegar a la eternidad. No solo eso, Dios nos enseña cómo debemos vivir la vida cristiana que agrada a Dios y que es lo que es bueno para nosotros. Vamos a hacer un repaso breve de algunas de las cosas que hemos estado estudiando hasta ahora para poder así engranar el mensaje de hoy, poder comprender lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Santiago, amados hermanos, nos enseñó desde el principio que debemos ver la vida cristiana desde la perspectiva de la eternidad y desde el punto de vista del plan de Dios. Y no es algo equivocado, no es error, amados hermanos, que las aflicciones vienen a nuestra vida. Vienen aflicciones a nuestra vida, pero ellas no son nuestros enemigos. Recuérdelo bien. Las aflicciones de la vida no son sus enemigos. El enemigo es otro y tiene nombre, y usted lo sabe. Pero las aflicciones son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Por medio de las aflicciones, por medio de ellas, Dios nos madura en la fe, que no es otra cosa que hacernos semejante a Él mismo, a Cristo. Pero como a todos nosotros nos pasa, muchas veces no sabemos qué hacer en medio de las aflicciones. No sabemos muchas veces cómo responder ante la aflicción, no sabemos muchas veces cómo actuar ante la dificultad. ¿Y sabe qué, amado hermano? Dios nos da un remedio para ello. Dice la palabra del Señor aquí en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría para comprender todas estas cosas que están pasando, para comprender este problema, esta dificultad, esta angustia, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Pero esa oración debe ser hecha con fe. Debe ser una oración con fe, con la convicción de que Dios no solo nos oye, sino también es poderoso para hacer más allá de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros pensamos. Santiago, amados hermanos, nos recuerda que debemos poner nuestra mirada en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en la carencia monetaria que a veces entra en nuestra vida, no en las dificultades que vienen a nuestra vida, sino que Santiago nos exhorta que nosotros debemos exaltarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Luego nos dice que debemos aceptar nuestras responsabilidades. Aceptar nuestro pecado con humildad y reconocer y aceptar que somos responsables de nuestros actos. Recuerde usted el bien dicho que la culpa es huérfana. Nadie la tiene, nadie la quiere. Todos la echan, todos la miran con odio, con rencor. Nadie quiere recibir la culpa. Pobrecita, la culpa anda caminando por allí. Que alguien la reciba. Que alguien, por favor, salga al encuentro de ella. Amados hermanos, podemos comprender que Santiago nos dice que debemos nosotros ser responsables y con humildad reconocer y aceptar que nosotros somos responsables de nuestros actos. Si alguno cede a la tentación, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede tentar a nadie. Amado hermano, cuando pecamos, caemos por nuestro propio peso, caemos por nuestro propio pecado. Y eso es fundamental en la vida cristiana, aceptar nuestros errores con valentía y con confesión de pecado. Porque no es tan solamente aceptar que me equivoqué, sino que también aceptar que cometí el pecado. Pero eso no es todo. Dios muestra su voluntad para nosotros, amados hermanos, al hacernos nacer
por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, es el instrumental para el nuevo nacimiento. Pero no solo Dios nos ha dado su palabra para que sea ese instrumento que hace vida, que transforma, sino que Él nos ha dado su palabra para que sea nuestra guía, para todo el resto de nuestra vida. Pero es una palabra que no nos beneficiará si no es recibida con un corazón dócil. Es una palabra que no nos va a servir de nada si nosotros no la recibimos con humildad. Si en nuestro corazón hay un rechazo, amado hermano, esa palabra no nos beneficiará si no lo hacemos con un corazón humilde, con un corazón dócil, con un corazón que desea y busca luchar contra el pecado. Ahora bien, Dios nos ha dado su palabra, amados hermanos, y ha puesto sus consejos al alcance de su mano. Es cosa de que usted anda con una Biblia y ahí tiene la palabra de Dios. El consejo de Dios está en sus manos. Muchas veces la Biblia para nosotros llega a ser como un libro que vive en el polvo, que nos olvidamos de ella. Uy, se me olvidó traerla, se me olvidó consultarla, se me olvidó mirarla. Prácticamente no comprendemos qué es la palabra de Dios. ¿A qué Dios estamos sirviendo entonces? Él ha puesto su consejo al alcance de nuestras manos y de nuestros oídos, y esto, amados hermanos, es un privilegio. Tener la voz de Dios cerca de nosotros es un regalo en el cual no le podemos poner precio. No hay precio para la inmensurable palabra de Dios. Y con un gran privilegio, amados hermanos, viene también grandes responsabilidades. No es tan solamente el privilegio de tener el consejo de Dios, sino que también en base a ese consejo tú eres responsable de lo que haces. Tú eres responsable de lo que dices. Tú eres responsable de tus actos porque sabiendo hacer el bien, dice la palabra del Señor, no lo haces. Dios nos ha dado su palabra y esta debe ser recibida por todos nosotros con corazones humildes, enseñables, y esto surge también un deber. ¿Cuál es ese deber? Es el deber de ser hacedores de la palabra de Dios. Hay un deber aquí muy importante, hermanos, que nosotros debemos comprender. Hay por lo menos 4 cosas importantes en este pequeño pasaje corto. Y quisiera que los viéramos desde esta perspectiva. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Segundo, lo que debemos evitar. Tercero, ¿cómo hacer lo que debemos hacer? Y cuarto, la bendición que trae nuestro deber de hacer. Tenemos un deber. Y vamos a partir con lo primero. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué cree usted en base al texto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice la palabra del Señor que debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amado hermano, Dios nos ha dado su palabra para instruirnos. En primer lugar, sobre qué debemos creer para ser salvos, pero también nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo vivir una vida cristiana luego de ser salvos. La palabra que es eficaz en ella misma, amados hermanos, exige que no tan solamente se le escuche, sino que se le practique. No basta con aceptarla y reconocer de que esta es la palabra de Dios, no basta tan solamente con eso, sino que es necesario llevarla a práctica, llevarla a cabo, atendiendo a sus indicaciones, obedeciendo sus demandas. Y Santiago, amados hermanos, pasa a describir lo que se refiere cuando en el versículo 21 habla de recibir la palabra implantada, lo vimos el domingo antepasado. Lo cual básicamente, según Santiago, en los versículos del 22 al 25, él dice recibid la palabra. O sea, cuando está diciendo recibid esta palabra implantada, lo que él está queriendo decir es que debemos ponerla en práctica. Hermanos, escuchar la palabra debe llevarnos a ponerla en práctica. Aquí en el texto se demanda atención para ser un estado continuo en el griego original, para denotar que debemos ser hacedores constantemente de la palabra, no solamente cuando vengamos al culto, cuando vayamos a la oración,
Cuando visitemos a alguien, cuando compartamos con alguien, no es tan solamente eso, amados hermanos, sino que es continuo el ser hacedores de la palabra, hermanos. La fe que descansa en la palabra, ha de manifestarse en obras que esa fe demuestre que hay realmente frutos visibles. Cabe notar, hermanos, que el verbo ser hacedores es un imperativo. Yo le he dicho que el imperativo en griego original significa mandato. No es cuando usted quiera, es un mandato hacer la palabra, practicar la palabra. Alguien podrá decir, yo no necesito, pastor, usted practíquela antes de decírmelo. Hermanos, lo mismo le dijo Jesús a los apóstoles, pero aquel que no recibe mi palabra, dice, esta le juzgará el día de mañana. Cabe notar, hermanos, que este verbo indica persistencia, hacerlo constantemente. ¿Qué quiere decir con esto? Que el creyente no debe conformarse con solamente recibir. Voy a la iglesia porque me predican lindo. Voy a la iglesia porque me hacen llorar. No es tan solamente eso. No es conformarse con que hoy recibí, me voy contento para la casa. Conocer la palabra, practicar sus instrucciones. Amado hermano, Ezequiel habla de estas personas. Habla de estas personas que se jactan, pero que no hacen. Que dicen, yo soy, pero no lo hacen. Y nos falta también el que se victimiza, cúmplanla primero conmigo y después yo la cumplo. Ezequiel habla de estas personas dando a conocer cómo son aquellos que no hacen ni practican los mandatos de Dios. Él dice allí en Ezequiel, si quiere leerlo, Ezequiel 33, del versículo 31 al 33, dice, entonces ellos se acercaban fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices, tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan el dinero. Les resulta muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con algún instrumento. Oyen lo que dices, pero se niegan a hacerlo. Versículo 33 dice, sin embargo, cuando les suceden, aquí viene lo terrible, sin embargo, cuando les suceden todas estas cosas terribles, todo el problema, toda la enfermedad, cuando les sucede todo esto, entonces sabrán que hubo profeta entre ellos y no le escucharon. Hermanos, no esperemos que lleguen los problemas, no vengamos con esa disposición de ser entretenidos, no seamos como ellos que no oyen lo que la Biblia dice, no lo que el pastor dice, lo que la Biblia dice, hermanos, pero se niegan a hacerlo. ¿Sabe qué, amados hermanos? Que la responsabilidad, por tanto, es la de ser un hacedor de la palabra. Santiago, que no es suficiente, dice él, que nosotros oigamos la palabra de Dios, sino que Dios demanda algo más. Y yo pregunto, ¿qué demanda Dios? ¿Qué cree usted que demanda Dios? Dice su palabra que seamos hacedores de su palabra. Y Jesús mismo, amado hermano, lo enseñó una y otra vez, no solo como la manera correcta de vivir la vida cristiana, sino que también como una marca que distingue a una persona cristiana de otra. Hay una marca que distingue a uno que le ama de verdad y a otro que no le ama de verdad. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, del versículo 21 y versículo 24. Dice la palabra del Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues, dice Jesús, que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y añade el versículo 26, pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amados hermanos, es fundamental, amados hermanos, esto que Jesús nos dice, que su familia se caracteriza por la obediencia a sus mandatos. Si usted y yo decimos ser hijos de Dios, ser hermanos de Cristo, ser hermanos tuyos, hermanos míos, amado hermano, mire cómo es la familia de Dios. Jesucristo lo dijo, ¿quién es mi familia? ¿Quién cree usted que es su familia? ¿Quiere saber cuál es la familia de Jesús?
Vaya conmigo a Lucas 8:21, él lo dijo de su propia boca. ¿Quién era su familia? Y su familia dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son mis hermanos, esos son mi familia, dice Jesús. Amado hermano, Santiago también nos da una preocupación que hay que evitar. ¿Sabe qué es lo que debemos evitar? Ser oidores. Oidores, en el griego allí, en la escritura, está en plural, no en singular. Cuando está en plural, aplica a quienes forman parte de un auditorio. Gente que escucha un discurso. Y es interesante notar, amados hermanos, que era propio del pueblo judío en aquel tiempo, que estaba acostumbrado a acudir a la sinagoga para oír la escritura que se leía y se explicaba delante de todos. Es notorio también, amados hermanos, que la costumbre de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva en Jerusalén, también tenía que ver con esta misma costumbre y con esta misma cultura. Tenía que ver con la asistencia de los creyentes que eran enseñados por los apóstoles, pero sin embargo no es suficiente ser un mero oidor de la palabra. La consecuencia de oír y no practicar es una forma de autoengaño. Cuidado con eso. No, si yo soy cristiano. No, si yo soy cristiana. No te engañes, hermano. No nos engañemos. Amados hermanos, según Santiago, la gente que solo es oidora está sobre arenas movedizas, ya que se engañan a sí mismos. Santiago nos quiere decir, amados hermanos, lo siguiente, parafraseando. No estés engañándote porque no estás pensando correctamente. Te estás engañando a ti mismo si crees que agradas a Dios con un mero oír de la palabra y no un hacedor de la palabra. Si hace eso, hermano, hermana, si eres un oidor meramente y no un hacedor de la palabra, vives engañado. ¿No has aprendido bien el cristianismo? Vives en la ignorancia. Y lo triste no es solamente eso, hermano. ¿Sabe qué es lo triste? Que se hace daño a usted mismo. Nos hacemos daño a nosotros mismos porque nos autoengañamos diciendo que somos algo cuando no lo somos. ¿De qué manera lo hacemos daño? Bueno, si eres un mero oidor y nunca un hacedor de la palabra, demuestra que no eres un cristiano. Demuestra que no amas a Jesús. Vives engañado si crees que eres cristiano. Mira, amados hermanos, las palabras de Jesús allí en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. No, si yo le amo, pastor. No, si yo profeso mi cristianismo, yo amo a mi Jesús, yo amo a mi Salvador, yo amo a aquel que me rescató, yo amo a aquel que transformó mi vida, pero no guardo sus mandamientos. Hermanos, Jesús dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:23, 2 versículos más adelante, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y lo opuesto a eso, amados hermanos, allí en Juan 14:24 dice, pero el que no me ama, no guarda mis palabras. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco. Como quieren decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo le conozco y no guarda, dice, sus mandamientos, el tal, dice, es un mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Yo le hago una pregunta a usted en esta tarde. ¿Qué hace usted con la palabra que se le predica domingo tras domingo? ¿Qué hace usted con la palabra que se le enseña jueves tras jueves? ¿Qué hace usted con la palabra que se le enseña martes tras martes en ese pequeño devocional? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hace usted con eso? Dios, amados hermanos, espera que nosotros nos esforcemos en poner en práctica su palabra y así demostremos que somos hijos de Dios. Él o la que piense que con solamente escuchar la palabra es suficiente, sin otras consecuencias como aplicarla y vivir conforme a ella, está totalmente engañado y equivocado. Y por tanto está engañada o engañado con un falso evangelio y con un falso razonamiento. Tengo unas preguntas en base a este texto que me las hacía mientras la escribía. Me preguntaba a mí mismo, ¿eres un oidor solamente de la palabra o eres un hacedor de la palabra? Buena pregunta, la anoté. Se la pregunto a usted también en esta noche. Volví a preguntar, razonaba y me preguntaba a mí mismo, ¿cómo describirías tú tu vida?
como uno que desea obedecer la palabra de Dios y que busca hacerlo, o te da lo mismo? Se lo pregunto a usted también. Volví a preguntarme y volví a escribir las preguntas que llegaban a mi mente y esta es la pregunta: cuando escuchas de tu deber de ser miembro de la iglesia, ¿cómo reaccionas con la palabra? Se lo pregunto a usted también. Volvía a preguntarme y me hacía estas preguntas: cuando escuchas que debes ser puntual a la asistencia de tu iglesia, ¿cómo reaccionas tú? Se lo pregunto a usted también. Y volvía a preguntarme y me preguntaba a mí mismo: cuando se te enseña por la palabra tu deber de sostener económicamente la iglesia, tu iglesia, ¿cómo reaccionas tú? Se lo pregunto a usted también. Y me volví a preguntar: cuando se te enseña de tu deber de servir en la iglesia, de ayudar en la limpieza, de visitar, de conocer, de amar, de compartir, de ayudar en la reparación de algo, de servir en algo, ¿qué haces con esa enseñanza? Yo se lo pregunto a usted también. Hermanos, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente nos hacemos daño. Santiago dice más, no se queda tan solamente con eso. Él nos dice que no pensemos que sacaremos fruto a nuestra vida si solo somos oidores y no hacedores. No piense usted, hermano, que en base a esa actitud de solamente escuchar, usted va a recibir fruto de algo. No piense usted que solamente escuchando usted va a recibir respuesta, porque si no sería fácil, quedémonos en la casa. Versículo 23, versículo 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero que él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Y es interesante que una fotografía, especialmente esa fotografía que nos capta tal como somos, ¿no es cierto?, vale más que 1000 palabras. ¿Le han sacado alguna foto despistada a usted? Esa foto especial que sale como somos dice muchas palabras, saca hasta risas. Varias veces nosotros, amados hermanos, nos vemos reflejados en el espejo. ¿Se mira al espejo usted o no? Antes de salir de casa, por la mañana al trabajo, durante el día nos miramos, ¿no es cierto? Varias veces por la noche. Es parte de nuestra vida, ¿no es cierto? El espejo. Ir al baño, voy, me faltó algo, me lo arreglo allí. ¿O no? Amados hermanos, Santiago se refirió con esta parábola, con esta ilustración. Santiago se refiere a estas mismas personas. Santiago, amados hermanos, se refirió a los que son meros oidores, pero no hacedores de la palabra. Él usa una ilustración de un hombre que se mira en el espejo. Él dice que está observando su rostro, el rostro natural, o sea, literalmente su rostro de nacimiento. En la cultura de aquel tiempo, interesante. En la cultura de aquel tiempo, del tiempo primitivo de la iglesia, en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, los espejos no son como lo son hoy. En ese tiempo, amados hermanos, solían ser unos discos de plata, que estaban aliados con cobre, los pulían, ¿no es cierto? Algunos tenían estaños, los pulían, pero aún así, a pesar de sus imperfecciones, porque no se podían ver como se ven hoy los espejos, aún así en sus imperfecciones permitían aquellos espejos ver si había alguna mancha, si había algún aspecto del rostro. Si tenía la nariz muy grande, la oreja muy chica, se podía ver, algo se podía divisar. La idea de este versículo, cuando habla de este hombre que se mira al espejo, la idea del versículo 23 da la idea de una observación atenta. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la persona que está frente al espejo se fija meticulosamente en el rostro que se refleja en el espejo, la cual en esa imagen reflejada pone en manifiesto y demuestra lo que debe arreglarse. Si se me corrió un poco la corbata, esa imagen me muestra si acaso está bien o acaso está mal, si tengo el pelo para allá o para acá, o si tengo algo en la cara. Me lo muestra el espejo. Amados hermanos, así como el espejo es también la palabra de Dios, la cual pone de manifiesto, la cual al momento de abrirla, de estudiarla, de leerla,
nos muestra, amados hermanos, las imperfecciones de la vida personal reflejada a la luz de su palabra. La persona que se mira al espejo para ver su propia imagen y rápidamente se olvida, es como la persona que escucha la palabra, solamente la escucha, pero no responde a ella. Ve su apariencia exterior y se va. Mucha gente oye una predicación cierto domingo, una semana más tarde no puede recordar nada de lo que escuchó. ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada? ¿Sí? ¿No? Bueno, ese es un claro ejemplo de este hombre que se pone frente al espejo y echa una mirada rápida y se va. Amados hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Y Santiago lo dice de una forma clara. Hay tanto egocentrismo en nuestro corazón. Está tan enclavado el yo que queremos que todo gire en torno a mi manera, a su manera. ¿Y sabe por qué no se puede ver correctamente? Porque Santiago dice que él, el que se mira al espejo, se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Amado hermano, aquella imagen reflejada en el espejo muestra lo que debe ser corregido, muestra lo que debe ser puesto en orden. Aquí debemos entender, amados hermanos, algo que sucede a menudo y es el hecho de que se acerca a un espejo, se mira, se observa, luego se va. O sea, terminada la observación, se aleja, se va. Lo tercero que sucede con esta persona que se acercó al espejo es que se olvidó de la imagen, como era. Y no tan solamente se olvidó de cómo era, sino que se olvidó de sus defectos. No arregló ni reparó lo que estaba fuera de orden. Primero consideró, segundo se alejó y tercero se olvidó. Esto, hermanos, ocurre con el simple oidor de la palabra. Ante ella se aprecia la mancha del pecado, porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por medio de la ley se conoce ¿qué? El pecado. Estamos hablando de la palabra del Señor. Que por medio de la palabra del Señor yo conozco el pecado, amados hermanos. Hermanos, la palabra nos revela a nosotros, los lectores, nuestras propias imperfecciones. La Biblia pone de manifiesto el rostro espiritual. Pasamos del rostro material, pasamos ahora a ese corazón que está manchado por el pecado. Amado hermano, la Biblia pone de manifiesto el rostro espiritual de aquel que lee o escucha. Y no está revelando, amados hermanos, no está revelando las imperfecciones de otros, sino las suyas propias. Cuando uno va a la Escritura y leemos de un pecador, es ese pecador, no yo. Hermano, la Escritura no hace eso. La Escritura te habla a ti y me habla a mí. Por tanto, no rehusemos a rechazar el consejo de Dios. Hermanos, la Escritura como espejo espiritual descubre lo que debe ser corregido. La Biblia como espejo espiritual descubre lo que debe ser corregido de aquella persona que solamente es oidora. Por lo tanto, cuando el oidor es solo un oidor, no producirá ningún cambio. Y esto lo podemos ver en el pueblo de Israel. Vaya conmigo a Ezequiel 33, 31. Lo acabamos de leer. Dice la palabra del Señor: y vendrán a ti como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío, oirán tus palabras, y dice, y no las pondrán por obra. Antes, dice, hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Este tipo de personas, amados hermanos, aunque usted no lo crea, se encuentran también en la iglesia. ¿Y sabe cómo lo describe Pablo a estas personas? Pablo las describe con las siguientes palabras. Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Pablo la identifica con estas palabras. Él dice de estos oidores o de estas personas, él dice es que estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El problema, hermanos, es lo que resulta del hecho de rechazar la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de rechazar la palabra de Dios
rechazar sus demandas, rechazar su rectitud. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermano? Y quiero instarle a que no se moleste, no se enoje cuando se le corrija con la Escritura. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Entienda lo que viene. Y si no lo quiere entender, allá usted. Pero si no oye mis palabras, oiga lo que dice Juan en el capítulo 12, versículo 48. Cuando habla y dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Y quién es el que le juzga? No, lea el texto. ¿Qué dice? ¿Quién va a juzgar en aquel día? La palabra que he hablado. Ella dice, le juzgará en el día postrero. Por lo tanto, amados hermanos, sigamos rechazando la palabra del Señor y vayamos viendo que al final del día, cuando llegue el tiempo de presentarse, que su simple palabra abierta para nosotros, para simplemente a decirnos a cada uno de nosotros, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿De qué le beneficia a una persona que se mire su rostro en el espejo, luego de considerarse a sí mismo se va y se olvida de cómo era? ¿De qué sirve que nos miremos en el espejo, que nos consideremos y que cuando nos vayamos nos olvidemos de cómo éramos? No le beneficia en nada, hermano. No nos beneficia en nada. El espejo ha sido creado para que veamos tal cual como somos. La Biblia, amados hermanos, es un espejo para que veamos tal cual como somos y cómo estamos delante de Dios. Pero si nos limitamos a mirar solamente en el espejo de la Biblia y no hacemos los cambios que demanda en el poder de su Espíritu Santo sobre nuestra vida, de nada nos beneficiará. Nos engañamos. Podemos ser cabezones bíblicamente. Y aquí pasamos al tercer punto. Entonces ya, pastor, sabemos ya que el día de mañana seremos juzgados por esta misma palabra que nosotros rechazamos, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Versículo 25 da la respuesta, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo primero que debemos hacer es mirar atentamente a la perfecta ley. O sea, la palabra de Dios, que no nos miente ni nos mete el dedo en la boca. Es decir, debemos esforzarnos no meramente en leer la Biblia, sino que, amados hermanos, en mirar atentamente en ella. Hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que sacar tiempo para poder entenderla, hay que sacar tiempo para poder memorizarla. El llamado no es solamente a ser lectores casuales de la Biblia, sino a ser verdaderos conocedores de la palabra de Dios. Amados hermanos, la palabra mirar atentamente significa doblarse para mirar algo más de cerca. Entonces, acércate a mirar de cerca el significado de la palabra de Dios. No falta la escuela bíblica, no falta el discipulado, no falta la oración. Acércate, acércate, hermano, acércate, hermana. No basta solamente con ser oidor, acércate. En segundo lugar, no solo mires atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, sino que mira en ella, que es la ley de la libertad. Es la palabra la que a ti te puede hacer libre de tu pecado. Es la palabra que me puede libertar de mi pecado. Es la palabra de Dios, amados hermanos. En ella está la libertad. En tercer lugar, persevera en ella. Mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Hermano, hermana, persevera en ella, no siendo oidor o oidora, olvidadizo o olvidadiza, sino hacedor o hacedora de la palabra. Y pastor, ¿y qué pasa cuando hacemos todo esto? ¿Qué ganamos? ¿De qué nos sirve? ¿De qué sirve ahora aceptar lo que tanto rechazamos? ¿Qué puede hacer la Biblia en mí? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en mí? Mire lo que dice el versículo final, en el 25 al final. Dice, el que permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, dice, será bienaventurado en lo que hace. Yo le pregunto, ¿usted ha recibido aplausos por lo que usted hace? ¿O solamente crítica?
porque yo he recibido bastante crítica. ¿Qué es lo que falta? ¿Sabe lo que nos falta, amados hermanos? Es esto, practicar lo que sale de nuestros labios. Y esto es para todos, no es tan solamente para el pastor. No nos hagamos las víctimas, porque ante la palabra de Dios estamos todos desnuditos y no hay nada oculto. El pasaje termina con una bendición, hermanos. Termina con una bendición. Pero es una bendición que nos enseña un principio más cerca de lo que es la vida cristiana. El versículo 25 dice, este será bienaventurado en lo que hace. Yo le pregunto a usted qué significa esta frase. ¿Sabe lo que significa? Significa que obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. ¿Quiere la respuesta de su oración? ¿Quiere la respuesta de su bendición? Mire lo que le está diciendo el Señor. Obedezcamos al Señor para que a través de esa obediencia traiga la recompensa que tanto anhelamos. Fíjese bien en el texto. Fíjese que dice que será bienaventurado en lo que hace. No dice por lo que hace, dice en lo que hace. No por lo que hace. O sea, en otras palabras, lo que está queriendo decir es que el creyente obedece a Dios no por la recompensa de hacer la voluntad de Dios, sino por el placer de hacer la voluntad de Dios. ¿Siente placer usted al momento de servir a Dios? ¿O solamente sirve a Dios porque quiere una respuesta? Obedecer a Dios, amados hermanos, trae por sí mismo su propia recompensa. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel sufrió tanto y la pasó tan feo? Porque no obedecieron la ley de Dios. No obedecieron a sus mandatos. 40 días en el desierto se volvieron 40 años. En la mañana hablaba en la escuela bíblica sobre esa ventana de los cielos que muchas veces está tan abierta, la cual desciende una bendición tan grande, pero nosotros mismos le ponemos un embudo y esa bendición, en vez de llegar completa, amados hermanos, a veces ni llega. Y si llega, a veces llega por pedazos. Amados hermanos, obedecer a Dios es una recompensa en sí mismo. Trae placer. Obedecer a Dios trae felicidad, trae el bien también para nuestra vida, el ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús mismo con respecto a todo esto? Allí en Lucas capítulo 11, versículo 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, la hacen. Estos son realmente bienaventurados. Hoy podemos tener el título de cristianos, todos, aquí, todos. Pero solamente dentro de este grupito son bienaventurados los que la guardan, no los que la oyen solamente. Dios nos ayuda a poder comprender, amados hermanos, porque estoy más completamente seguro que de los que estamos aquí, amados hermanos, si viniera el Señor, se va al infierno. Así que su felicidad en su vida, amados hermanos, su felicidad en su vida, ¿sabe de qué depende? Su felicidad depende de tu obediencia a la palabra de Dios. Y tú me dirás, es que yo no soy feliz. Te estás respondiendo a ti mismo. ¿Eres obediente a Dios? Completamente. Tu felicidad depende de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz? Sea hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Y vuelvo a preguntar, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Pon en práctica la palabra de Dios, pero hazlo no para ganar el cielo, porque Cristo ya lo ganó por ti y para ti, sino que hácelo por servir, por un placer hacia el Señor. A ese Dios, quien nos ha dado a Cristo como nuestro galardón y como la fuente de la vida eterna, amados hermanos, a ese debemos obedecer. Quiera Dios que seamos cada día los que estén, los que vengan, los que se vayan, los que se queden. Quiera Dios que cada día seamos una iglesia celosa de las buenas obras, negándonos a nosotros mismos para hacer la obra de Dios por el solo hecho de que le amamos y deseamos serle agradables en todo. Amén. No nos olvidemos, amados hermanos, que el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, esa que te puede librarte del pecado, del problema, de la dificultad, y si tú permaneces en ella,
no habiéndose vuelto un olvidadizo, ni solamente un oidor, sino que un hacedor. Amado hermano, es en ese momento donde vendrá tu bendición. ¿Cuánto tiempo llevas buscando una bendición? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto te has doblado? ¿Te has pelado la rodilla? Y tu bendición no ha venido porque simplemente estás fallando en esto. Puede ser muy cooperador, puede ser muy cooperadora, puede ser muy ayudador, puede ser muy ayudadora, puedes amar, puedes querer, pero en algo estás fallando que tu oración no ha sido contestada. Y es principalmente en el hecho de que nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Y vuelvo a repetir, tú sales de este lugar con el cartel de cristiano, viviendo en pecado, mueres afuera, te vas al infierno. Sigue pecando, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue murmurando, sigue blasfemando contra Dios que un día sí y un día no. Un día le sirvo, un día no, subo foto aquí y acá, hablo de esto y hablo de esto otro, sigue así, sales a la calle, te pasa un camión, te vas al infierno. Porque la ley de Dios es perfecta y no tiene por inocente aquel que hace mal. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Vivir en tu pecado y morir con él? ¿O arrepentirte de tu pecado y alcanzar lo que es la vida eterna? Hoy, hermanos, hoy nosotros no nos preocupamos del mañana. Hoy cada uno está viendo por lo suyo. Pero hoy yo te pregunto a ti, ¿y qué va a ser de ti en la eternidad? ¿No te has puesto a pensar qué viene después de cuando te mueres? Cuando te entierren en un cajón, cuando te vayan a dejar al cementerio, ¿no te has puesto a pensar qué después de eso? ¿O crees que después de la muerte no hay nada? ¿Que quedas en el aire? ¿Que te vas a reencarnar? ¿Qué creencia tienes en tu mente? ¿Conoces a Dios? Porque si no lo conoces el día de mañana lo vas a conocer, pero lo vas a conocer tal como lo describe el Apocalipsis. Ya no es ese Dios amoroso con pelito largo, barbita, que te va a recibir con los brazos abiertos, sino que va a ser aquel que sale una espada de doble filo de su boca, que tiene su pelo blanco, que tiene sus ojos como llama, y que va con su mano a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿A ese quieres conocer? Arrepiéntete hoy. Entrégate hoy. Entrega tu pecado al Señor, entrega tu vida al Señor. No seas solamente oidor, sino que sea hacedor, porque cristiano cualquiera hay, cualquiera se llama, cualquiera se pone ese título, cualquiera hoy ocupa el lugar de un creyente. ¿Hay cupo para uno? Hablamos mucho. Es que yo viví, es que yo hice, es que me dijeron, es que me enseñaron, pero de eso que hablamos, de eso que decimos, de eso que nos jactamos, no lo hacemos. Por eso el apóstol Santiago y el proverbista, el sabio proverbista, dice que el sabio guarde silencio, que no se jacte en lo que sabe, en lo que dice, en lo que es, en lo que aprendió, en lo que le enseñaron, sino que pueda jactarse en su debilidad. Hermanos, hoy es el tiempo, Cristo viene pronto. Como la tierra gime por esa venida de Cristo y tú sigues tan cual como estás, sin querer cambiar, te molestas por la Escritura, vives una vida tan relajada en el pecado que te da igual. Si al total llego a la noche, doblo mi rodilla y pido perdón, ¿de qué te sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve, hermano? Ya es tiempo ya de tomarle el peso al pecado. Si por más que seas terneado, por más que trates de tirar la talla, de quedar bien con las personas, queda bien contra Dios, no con el hombre. Es con Dios con quien tú tienes que quedar bien, no para llamar la atención del hombre, es para llamar la atención de Dios. Es a Él a quien nosotros el día de mañana le vamos a rendir cuenta, no al hermano, ni a la hermana, ni al pastor que está al lado tuyo. Es a Dios a quien tú y yo le debo rendir cuenta personal. Por tanto, deje esos viejos rudimentos y acérquese y entréguese a la palabra del Señor como es. Es que es muy duro, es que la palabra... Cristo fue tan duro que Pedro lo entendió y Cristo los corrió en el griego original. Usted lee y queda maravillado cómo Dios los corrió. Apártense. También quieren irse, váyanse. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú nos puedes hacer entrar en razón. Son tus palabras las que nos pueden hacer entrar en razón. ¿A quién va a ir, hermano? ¿Quiere llorar? ¿Quiere saltar? ¿Quiere gritar? ¿Qué quiere hacer, hermano? ¿Qué es más importante? ¿Eso o vivir una vida en arrepentimiento?
¿Qué es mejor que le vean saltar, aleluyar, danzar, hablar en lengua, que vean sus frutos? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante en la iglesia? ¿Que cantas bien? ¿Que te vistes bien? ¿Que haces bien? ¿Que tiras la talla? ¿Que le caes bien a todos? ¿Dónde están tus frutos? Y vendrá el Señor a buscar los talentos aquel día y te dirá a ti, ¿dónde está tu talento? Lo escondí, Señor, para quedar bien. No es tiempo de andar jugando a ser iglesia, hermano. Satanás, el diablo, no juega a ser diablo. No es tiempo de andar jugando a ser cristiano cuando me dé la gana. Es tiempo de doblar rodillas y reconocerse como un pecador. No es tiempo de jactarse de lo que se sabe, de lo que aprendí, de lo que me dijeron, de cómo me criaron. A Dios no le interesa eso. Es tiempo de vivir una vida en santidad. Ese es un tema que se ha quitado de los púlpitos porque a todos les molesta. Cuando el Señor te manda a ser santo, te molesta. Cuando el Señor te dice deja tu pecado, te molesta. Cuando el único bien que Dios quiere para ti es librarte del infierno el día de mañana cuando mueras. Pero tú dale con el pecado, tú dale con tu lengua, tú dale con tu mirada, tú dale con tu codicia, tú dale con la fornicación, tú dale con el adulterio, tú dale con el robo, tú dale con la mentira. ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿Entiende usted la gravedad del pecado? En esta noche, si viene Cristo, tú no te vas, tú te vas al infierno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Tú te vas al infierno. Por tanto, esta noche el Señor te dice a través de tu palabra, arrepiéntete. Ya no es tiempo de andar jugando a buscar la iglesia perfecta, porque no la hay. Y si la encuentra, hermano, no vaya porque usted la va a echar a perder. Porque somos todos pecadores, somos todos faltos. Y no hay perfectos en esta tierra. Hay un solo libro que es perfecto. Y de ese debemos recibir nosotros consejos. La iglesia está para avanzar, no para retroceder y estancarse. Y si usted sigue aquí, amados hermanos, esto es lo que se va a predicar, esto es lo que se va a enseñar por bien suyo. Pregúntale al Señor qué es lo mejor. Y el Señor le va a decir, sé santo porque yo soy santo. Así que no seamos solamente oidores, sino que también hacedores. Porque seremos así bienaventurados. ¿Quiere la respuesta de su bendición? Ahí está. Esta noche el Señor se la dice. Ahí está su respuesta. Nos guste o no nos guste. No es tan solamente para usted. No se sienta atacado. Porque en esta noche el Señor habla a mi corazón también. Quiero invitarle en esta noche a que podamos orar un momento con el Señor. Y si tiene que arrepentirse y pedirle perdón al Señor, hágalo. Hágalo, hermano. Dios nos bendiga. Quiero invitarle a que podamos orar en el nombre del Señor.